Muy buenos días, mis queridos hermanos. Los saludo en este día domingo, en donde nos reunimos todos a alabar a nuestro Señor, a escuchar de su palabra y a gozarnos, ¿cierto?, con lo que el Señor nos enseña cada día. Así que, hermanos, antes de que comencemos, les recuerdo los avisos. Nuestro hermano Hans sigue dando sus estudios bíblicos los días martes a las 20 horas. Los cultos de oración son los días jueves a las 20 horas por la plataforma Zoom. Reunión de damas los días miércoles a las 15 horas por WhatsApp. Reunión de varones los días sábados a las 19 horas, dirigido también por nuestro hermano Hans. Culto dominical los domingos a las 10:30 horas. Recuerde que todos estos se transmiten a través de Zoom, WhatsApp y también YouTube, y compartimos el link por Facebook y también por WhatsApp. Así que recuerde, hermanos, cada uno de estos servicios para el Señor. Bueno, hermanos, ahora recuerde también estar orando en sus casas por los hermanos, por el pastor también, por el pastor Teodoro, por la situación de nuestro país y también por nuestro pronto regreso, que el Señor dirija cada cosa, hermano. Hay varias cosas que hay que preocuparse en el regreso, así que el Señor nos dirija y que estemos en oración para que también sea todo conforme a su voluntad. Ahora, hermanos, vamos a pasar a un tiempo de oración para luego poder tener un tiempo de canciones y alabanzas a nuestro Señor. Vamos a orar. Nuestro Padre, Dios Todopoderoso, en esta mañana agradecemos, Señor, sus bondades. Agradecemos, Padre, su misericordia, su amor con nosotros. Gracias, Señor, porque nos reúne en medio de su palabra, porque nos tiene escuchándola en este momento, porque nos tiene centrados en usted y no en otra cosa, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por todo lo que hace con nosotros, por mis hermanos y también por las visitas que van a escuchar de su palabra, Señor. Diríjanos, Padre, y que podamos estar atentos a su palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, ahora pasamos a un tiempo de alabanza. grande misericordia.
la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. El alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy. Viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, entrego. Yo quiero que gobierne mi vida, me doy en sacrificio a ti. Que ordene mi caminar.
que ordene mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen su ley y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has mandado que cumplamos cuidadosamente tus mandatos, oh Señor. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tu ley. Entonces no me avergonzaré cuando compare mi vida con tu ley. A medida que aprendo de ti, te daré las gracias viviendo como debo. Obedeceré tus decretos, Dios. Por favor, ayúdame. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen su ley y lo buscan con todo el corazón. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tu ley. Entonces no me avergonzaré cuando compare mi vida con tu ley. A medida que aprendo de ti, te daré las gracias viviendo como debo. Obedeceré tus decretos, Dios. Por favor, ayúdame.
de gran poder y de ser tan quebridad. Habla Dios y renuévame para comprender tus propósitos. Tu verdad nunca cambiará, permanecerá por la eternidad. Junto a ti por fe yo caminaré, tus promesas son mi único sostén. Habla Dios, edifícanos, llena el mundo de tu gloria. Estamos de regreso y continuamos como hemos visto durante todo este tiempo, hermanos, ahí en Primera a los Corintios, y continuamos en el capítulo 11, versículos del 17 al 34. Ese es el contexto en donde estamos viendo durante este tiempo. Y como les decía, lo íbamos a ver en 3 partes. Y ahora vamos en la segunda, ¿cierto? Que vamos a estar notando ahí versículos específicamente, 23 al 26, hermanos. Recuerde que estamos hablando de la Cena del Señor y cómo aquí Pablo desarrolla esta idea en cuanto a un problema que había, un problema que estaba relacionado directamente con el pecado, era consecuencia del pecado ahí en la iglesia de Corinto, de los versículos 17 al 22, eso fue lo que vimos hace unas semanas atrás, y vimos que este pecado hacía que impedía una debida celebración de la cena del Señor. Y vemos ahora cómo Pablo nos va a volver a hablar de la Cena del Señor, pero de una forma mucho más simbólica, mucho más honrosa, y va a recalcar y a darle a notar cuál es la importancia de la Cena del Señor. Cómo esa Cena del Señor es un anuncio, un recordatorio y una proclamación. Uno de los pasajes más bellos que podemos encontrar aquí, hermanos, dentro de todo esta exhortación, esta reprimenda hacia las actitudes y comportamientos más carnales y egoístas y insensibles también. Pero antes que comencemos, hermanos, quiero que podamos leer estos versículos nuevamente ahí del versículo 17 al 34. Versículos 17 al 34. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, se lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí,
por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Volvemos a orar, hermanos, para pedir la dirección de nuestro Señor. Nuestro Señor Todopoderoso, Padre, diríjanos en esta mañana. Diríjame también a mí, Padre, para poder exponer de su palabra fielmente, Señor. Que sea su palabra la que también llegue a los corazones de mis hermanos y obre también en cada uno de ellos, y también con su poder, también con el poder de la cruz, usted también puede obrar en esos corazones que todavía no le comprenden y no le han conocido, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de enseñanza que nos da, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como les decía, queridos hermanos, hace un momento, hoy estamos viendo la cena del Señor. La cena del Señor, un anuncio, un recordatorio y una proclamación. Y vamos a anotar específicamente ahí en los versículos 23 al 26 del capítulo 11 de Primera a los Corintios. Versículos del 23 al 26. Y vamos a anotar a lo menos tres cosas. Lo primero, vamos a anotar el contexto de la cena del Señor, dónde fue el contexto, dónde se originó la cena del Señor, ahí en el versículo 23. Luego veremos el simbolismo de la cena del Señor, versículos 24 y 25. Y finalmente, el propósito de la cena del Señor, ahí en el versículo 26. Versículo 26. Hermanos, y como les decía también, aquí notamos uno de los pasajes más bellos de la Escritura en medio de una fuerte exhortación y reprimenda de actitudes, ¿cierto?, totalmente pecaminosas y erróneas que estaban llevando a los de Corinto. Pero aquí vemos cómo el Señor muestra este pasaje redentor, este pasaje que nos llena de vida. Como vimos anteriormente, el pecado estaba impidiendo la debida celebración de la cena del Señor. Para que les quede claro que no deben menospreciar la cena del Señor, Pablo ahora les vuelve a recordar lo que ya les había enseñado. ¿No era algo nuevo? ¿No era algo que ellos iban a conocer ahora? Ellos ya sabían de la cena del Señor, pero tristemente la estaban practicando erróneamente. Y esto era un reflejo del pecado. Notemos entonces ahí, hermanos, ahí en el versículo 23, el contexto en donde se desarrolló, donde se originó la cena del Señor. Leamos versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahí está el versículo 23. Enseñado, nos da a entender que esto ya había sido entregado por el apóstol Pablo. Y no era algo nuevo para la iglesia de Corinto. Y más aún dice, porque yo recibí del Señor. Y aquí hay una autoridad que sobrepasa al apóstol Pablo. Y que no es del apóstol, sino que es del mismo Señor Jesucristo. Recibió el mandamiento directamente del Señor. Esto le da una fuerza mucho más grande, hermanos. Y más aún, lo que también os he enseñado. ¿En qué momento lo instituye? Miren, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, hermanos, ahí está el contexto, ahí ocurrió, se instituyó la cena del Señor, la noche que fue entregado, la más bella y significativa de las celebraciones cristianas, fue instituida en la misma noche en la que el Señor Jesucristo fue traicionado y arrestado. Y que fue negado también. En ese momento en donde luego Pedro lo negaría, Cristo estaba en el aposento alto, hermanos, instituyendo la cena del Señor. Empieza a imaginarse todo ese suceso. Cuando nosotros estamos celebrando la cena del Señor, estamos recordando ese momento cuando el Señor fue entregado.
negado por Pedro, traicionado por Judas. La situación del Señor era totalmente crítica en el momento en que Él instituyó la cena del Señor. Y Pablo quiere que recordemos esto, que los de Corinto recuerden este hecho, cuando ocurrió la cena del Señor. En medio del mal, Dios establece su bien. En medio de la perversidad, hermanos, de Satanás, Dios planta su santidad. Así como por contraste, las disensiones, cierto, como veíamos, carnales, causa que los santos aprobados se hagan manifiestos. La traición y el arresto de Judas hacen que sea más evidente su sacrificio de amor. Miren, hermanos, noten aquí cómo el Señor, en vez de autocomplacerse, esto más bien apunta a otra cosa. Tiene que ver con el hecho significativo de comprender la magnitud de la obra de Cristo en la cruz. De la cruz viene todo. La noche que fue entregado es una muestra tremenda de amor, de negación, de humildad del Señor. ¿Podría haberse defendido? ¿Podría haber buscado otra forma? Pero no. En lugar de autocompadecerse, Él instituyó la cena del Señor, hermanos. Y comienza ahí el versículo 23 diciendo, tomó pan. La comida de la Pascua, hermanos, empezaba con la bendición que el anfitrión pronunciaba sobre la primera copa de vino tinto. Habían 4 copas en la celebración pascual. La primera era la copa en la que el anfitrión comenzaba todo lo que era esta ceremonia. Después de haber bebido esta primera copa, se pasaban las hierbas amargas mojadas en una especie de salsa de fruta, y alguien daba cierto un mensaje acerca del significado de la Pascua. ¿Qué más hacía? También cantaban un cántico, un himno que se llamaba Ayel, que significa alabanza, ¿ya? Y estaba compuesto por los salmos, hay porciones del Salmo 113 al 118. Luego de esto pasaban a la segunda copa. El anfitrión partía el pan sin levadura y los pasaba a los presentes. A continuación, luego de esta segunda copa, tomaban la comida propiamente dicha, ¿cierto? La cena pascual, el cordero pascual, y entonces pasaban luego a la oración y pasaban a lo que es la tercera copa y cantaban el resto de la alabanza ahí de los salmos. La cuarta copa, que se celebraba el reino venidero, la bebían inmediatamente antes de salir. ¿En cuál de estas 4 copas el Señor instituyó la cena? En la tercera, hermanos. En la tercera copa Jesús bendijo y se convirtió en la copa de la comunión. La tercera copa se convirtió en la copa de la comunión. Miren qué importante esto, hermanos, y ahora lo vamos a notar en los siguientes versículos 24 al 25, en el simbolismo de la cena del Señor, donde vamos a ver la participación del pan y de la copa. El simbolismo de la cena del Señor, ahí en el versículo 24 y 25. ¿Ya vimos el contexto? Estamos en el contexto en que Jesucristo fue entregado, donde fue traicionado y donde fue también negado y arrestado. Ese es el contexto en el cual instituye la cena del Señor. Y ahora notemos el simbolismo de las cosas tangibles que participan en la cena del Señor. Versículos 24 y 25. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de mí. El habiendo dado gracias, hermanos, también se refiere al eucaristeo, del que nos viene la palabra Eucaristía, ¿ya? El nombre mediante el cual algunos cristianos también se refieren a la cena del Señor, Eucaristía.
Y aquí, hermanos, también quiero que podamos notar algo muy importante dentro de la Cena del Señor y hacer esta distinción en cuanto a los símbolos que participan en la cena y en cuanto a esos símbolos se pasan a ser literales, como lo hace algunas otras religiones. El literalismo, hermanos, que quiere convertir el pan en el verdadero cuerpo del Señor, al pronunciarse la fórmula mágica, entre comillas, ¿cierto? Mágica, no solo es ajeno a todo el simbolismo bíblico, sino también contrario a la doctrina de redención que se desarrolla ampliamente en la Biblia y en las epístolas. Es el simbolismo del cuerpo del Señor entregado en sacrificio expiatorio por nosotros, y es simbólico lo que hemos de tomar y comer. ¿Y por qué les digo que es simbólico, hermanos? Porque el hecho de que los discípulos recibieron el pan del Señor mismo, sentado ante ellos en presencia corporal, hace imposible que confundieran el símbolo y el cuerpo que veían delante de sí mismos. No podían estar haciendo las dos cosas. Por eso, hermanos, es importante notar que tanto el pan que compartimos nosotros hoy y ese vino son solamente simbólicos. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Es símbolo de su cuerpo, que por vosotros Jesús entregó su cuerpo, toda su vida encarnada, por vosotros, los que creemos en Él, hermanos. Jesús se hizo hombre, dio su evangelio, sufrió, murió por vosotros. Miren lo que estaban haciendo los de Corintio, estaban recordando algo que el Señor había hecho exclusivamente por ellos, y ni siquiera era para Él mismo. Eso había que recordar en la cena del Señor. Y no hacer de la cena algo totalmente liberado y lleno de comida. Lo hizo por nosotros, por vosotros. Es partido. Haced esto en memoria de mí. Nuestro Dios, lleno de gracia, amor y bondad, hermanos, y misericordia, se encarnó no por su beneficio. Se hizo hombre no por su beneficio, sino que por nosotros. ¿Cómo no recordar eso? La participación en la cena había de ser, dijo el Señor, en memoria de mí, con énfasis sobre Cristo, no sobre nosotros. Era para nosotros, lo hizo por nosotros. Pero eso, para que nosotros tengamos el énfasis en Cristo y recordemos que es en memoria de Él, en memoria de mí. Todo lo que se hace en la cena del Señor, hermanos, debe apuntar a solo una persona, nuestro Señor Jesucristo. Ellos se reunían para recordarlo a Él, para hacer memoria de Él. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué estaban haciendo los de Corinto? ¿Se notaban que lo estaban recordando a Él? ¿O estaban provocando finalmente divisiones luego que compartían la cena y hacían todo este ágape? Estaban distorsionando totalmente la cena del Señor, hermanos. Totalmente. Y miren, notemos ahí versículo 25. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La copa que había representado, hermanos, la sangre del cordero que se untaba en los postes en el Éxodo,
venía ahora a ser la representación de la sangre del Cordero de Dios, derramada por la salvación del mundo. El antiguo pacto, hermanos, fue ratificado repetidas veces por la sangre de animales y animales sacrificados que los hombres ofrecían. Pero el nuevo pacto ha sido ratificado una vez y una vez para siempre mediante la sangre de Cristo. Miren, hermanos, la redención, el poder de la cruz. Y es importante que notemos algunos pasajes aquí. Hay en Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Capítulo 7 primero. Capítulo 7, versículos 27 y 28. Del 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y eso más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, que tenían que finalmente también hacer expiación por sus propios pecados. Como dice ahí, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez, para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre, hermanos. Para siempre. Mire lo que recordamos dentro de toda la comunión de la cena del Señor. Ese sacrificio único y para siempre. Capítulo 9, versículo 28. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez, otra vez el énfasis, una sola vez, para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cristo fue ofrecido, hermanos, una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y capítulo 10, versículos 12 y 14. Leamos ahí del versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Miren, hermanos, cómo debemos recordar esto. Es una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, una sola, hizo perfectos para siempre a los santificados. Miren, hermanos, lo que se recuerda con la copa, esa sangre de Cristo sacrificada una sola vez y para siempre. No hay otro sacrificio, donde se necesita ir otra vez al santuario y hacer expiación por los pecados de nosotros, sino que solamente tenemos que apuntar a Cristo, al poder de la cruz. Al poder de la cruz, hermanos. La antigua liberación que fue en Egipto, desde Egipto a Canaán, fue una liberación física, territorial. Pero ahora, de modo que Jesús tomó la copa y dijo, es el nuevo pacto en mi sangre, es totalmente renovado. Y ahora es una salvación espiritual. Es nuevo en el sentido de que el pacto de salvación hacía que apuntaban todas las sombras del Antiguo Testamento
La nueva liberación es del pecado a la salvación, de muerte a vida, de la esfera de Satanás al cielo de Dios. La Pascua, hermanos, fue transformada en la cena del Señor. En esa misma Pascua, en esa sombra que vimos ahí en el pueblo de Israel, cuando fue liberado el pueblo. En esa cena pascual, el Señor la transformó en la comunión, en la cena del Señor. Qué maravilloso, queridos hermanos, notar esto. Es tremendo lo que hace el Señor. Volvamos ahí a 1 Corintios y seguimos notando esos pasajes. En el capítulo 11, versículos 24 al 25. ¿Qué otras cosas notamos aquí, hermanos? Miren cómo estos dos elementos, el Señor tomó dos elementos propios de la cena pascual, para que a través de dos elementos tangibles, que nosotros podemos ver acá, cuando recordamos y celebramos la cena del Señor, cuando vemos esos dos elementos, tanto la copa como el pan, podemos ver a través de eso lo intangible, lo que no podemos palpar en este momento. Pero esa conmemoración, esa celebración de la cena, hermanos, nos hace ver lo tangible, poder ver lo intangible. La cena sería la forma tangible de lo que Dios hizo sobre nosotros para salvarnos de nuestro pecado. El Evangelio. ¿Cómo vemos el Evangelio dentro de la cena del Señor, hermanos? Mire cómo vamos entendiendo un poco más y vamos viendo cómo era tan importante. Y cómo era tan importante que los de Corintios se corrigieran de sus errores. Que corrigieran el pecado que estaba dañando la debida celebración de la cena del Señor. Era algo muy importante que se debía hacer honrosamente al Señor. Y le dice, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Este es un mandamiento que brota de los labios del mismo Señor. Por lo tanto, participar de la cena del Señor, hermanos, no es una opción para los creyentes. No es una opción. No participar de la cena del Señor es desobediencia. Y si participamos indignamente, como lo que estaban haciendo los de Corinto, también es desobediencia. Es en memoria de Él. En memoria de mí, recuerden, hermanos, cada vez que se celebra la cena del Señor. Y finalmente, en el versículo 26, notamos el propósito de la cena del Señor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Podemos celebrar la comunión tantas veces como estemos dispuestos a recordar y proclamar la muerte de Cristo. No se establece una frecuencia, pero es una fiesta permanente, hermanos. Es una fiesta permanente. La comunión también es un recordatorio de que nuestro Señor viene otra vez. Mire qué maravilloso, hermano, no solamente recordar su muerte, no solamente recordar la noche que fue entregado por nuestros pecados, sino que también es recordar y anunciar que Él va a volver, que Él viene otra vez. Y miren cómo no celebrar la comunión si estamos recordando una muerte de uno que resucitó, de nuestro Señor Jesucristo que resucitó, y que más aún, Él viene de nuevo, Él viene otra vez. Por eso Él nos pide que recordemos su muerte por medio de la celebración de la Cena del Señor, hasta que Él venga. Nos mantiene esperando, atentos, gozosos,
el día cuando estaremos con Él. Es una celebración de su vida presente y de su futuro regreso en gloria, hermanos. ¿Hasta cuándo entonces tenemos que anunciar la muerte de Cristo? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Hermanos, sí, la razón por que celebramos la cena del Señor es porque Él resucitó. Porque Él triunfó en la cruz. Por eso podemos estar gozosos y podemos tener esa celebración tan importante de la cena del Señor, hermanos. Hemos notado aquí esta institución de la cena del Señor en estos versículos. Recapitulemos un poco y notemos que continuamos hablando de la cena del Señor. Un anuncio, un recordatorio y una proclamación. Vimos este contexto en donde ocurrió y se instituyó la cena del Señor en un contexto totalmente difícil para el Señor, en donde fue en la noche que fue entregado, donde iba a ser traicionado y negado por Pedro. Ese es el contexto. Pero en ese contexto el Señor mostró su misericordia. Instauró una de las celebraciones más maravillosas para nuestro pueblo, para el pueblo cristiano. El simbolismo con el pan y la copa, y que es en memoria de Él, y finalmente el propósito que es para anunciar su nombre, esperar su venida, proclamarlo y recordarlo, queridos hermanos. Pero ¿qué deja para nosotros hoy? ¿Qué implicancias prácticas podemos notar para nuestra vida de hoy también? Bueno, hermanos, primero, nosotros hoy comemos el pan y bebemos la copa, no para recordar el Mar Rojo y el Éxodo, sino para recordar la cruz y al Salvador. Hermano, esto deja de ser totalmente un ritualismo, un cumplir, un participé de la cena del Señor, es suficiente, estoy listo. No, hermanos, no. Recordamos la cruz, el poder de la cruz. Recordamos a nuestro Salvador cuando celebramos la cena del Señor. Segundo, debe haber una expectativa en la cena del Señor. Ver que la cruz de Cristo vuelve a nosotros. Nos refresca la memoria, hermanos. Cada vez que participamos en la cena del Señor, la cruz de Cristo vuelve a nosotros y podemos contemplar el gozo que el Señor nos salva y nos llena de su gracia, hermanos. Tercero, la cena del Señor nos refresca, como le decía, la memoria. ¿Qué tan fácilmente podemos olvidar el amor de Dios? Y qué importante es esto, hermanos. Porque muchas veces nos preocupamos por evangelizar a otras personas. Pero nunca y muchas veces nos olvidamos de recordarnos nosotros mismos el Evangelio. En eso que hemos creído, en ese momento cuando el Señor cambió nuestra mente, cuando nos dio una nueva vida. Ese momento cuando el Señor lo trajo a la luz de las tinieblas. Hermanos, la cena del Señor también nos recuerda ese momento. Nos refresca la memoria de dónde el Señor nos sacó y dónde nos pone ahora para alabanza de su nombre. Somos muy olvidadizos y muchas veces podemos olvidar eso tan importante que debemos recordar con gozo, hermanos. Cuarto, la cena del Señor es una forma en la que recordamos el Evangelio y proclamamos el Evangelio y anunciamos el Evangelio. Qué maravilloso, hermanos, es celebrar la cena del Señor. Y quinto, la importancia en participar debidamente se hace vital para los cristianos. Es vital participar debidamente de la cena del Señor.
Por un lado tenemos que participar como creyentes, pero por otro lado también debemos participar debidamente. Y es lo que vamos a notar en la tercera porción que vamos a ver ya en unas semanas más en cuanto a la cena del Señor. Y vamos a notar la preparación que tenemos que tener para participar de la cena del Señor. Pero hoy, hermanos, quedémonos con esto. Quedémonos con la relevancia, la importancia y la trascendencia que tiene para nuestras vidas cristianas el participar de esto tan hermoso que el Señor instituyó, la noche que fue entregado. Y cómo es, y cómo Él lo hizo por nosotros, entregó su cuerpo por nosotros, su sangre por nosotros, una sola vez y para siempre. Solo una vez. ¿Y para qué? Para memoria de Él. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que Él venga. Recordemos a nuestro Señor. Y le damos gracias por su palabra. Vamos a tener un tiempo de oración. Gracias, Señor, por este tiempo que nos da de su palabra. Gracias, Señor, porque usted instituyó esta cena, esta comunión para los cristianos, en donde, Padre, podemos recordar todos sus propósitos, todas sus maravillas, toda su misericordia, su amor, en donde podemos contemplar la fe, la esperanza. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque nos refresca nuestra mente. Y, Padre, en nuestro anhelo también que en algún momento volvamos acá a nuestro templo y podamos celebrar esta cena. ¿Cómo nos estamos preparando para ese momento? ¿Cómo me estoy preparando para ese momento? Para estar debidamente y presentarme ante su presencia, Señor, junto a mis hermanos y compartir esta cena que es tan importante y trascendente para nosotros los cristianos. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a recordarlo a usted, a recordar su sacrificio, Señor, y a honrar su nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.